Iñaki Gabilondo, defensor y tenaz usuario de la libertad de expresión, es esclavo de un horario que le hace levantarse cuando todos duermen y de unas medidas de seguridad que protegen su voz amenazada. Pero si este periodista se levanta cada día a las 4 de la madrugada, es para realizar una vez más la ilusión de su vida. Buenos días. Bueno, mi jornada de trabajo es mi vida. Yo no tengo ni un solo minuto de mi vida que no sea jornada de trabajo. La última matanza en pleno centro de Bagdad. Según los últimos datos, al menos... Por eso no entiendo cuando hay muchas personas que dicen yo termino mi trabajo a tal hora y ahora empiezo a vivir. Mi vida es mi trabajo. Me levanto a las 4 y pico de la mañana, leo todos los días un cuarto de hora de algo que no tenga que ver con la actualidad. Pues tengo un lío el jueves, tengo dos cosas en la tarde. Por ejemplo, esta mañana he leído una cosa sobre la caída de la convención, la llegada del directorio. Estaba leyendo un libro sobre Napoleón. 20 minutos. Me voy a la radio y cuando acabo la radio tengo una reunión, cuando acabo el programa, y caigo ya bajo la órbita de todos los que durante la mañana no han podido hablar conmigo, y entonces me llama el director general, me llama mi mujer, me llaman del banco, me llaman de un periódico, me llaman... Por la tarde me desmayo un poco, una hora aproximadamente, y después leo, oigo música, nunca ambas cosas juntas, leo un poco y oigo música un poco, y luego si puedo me voy al cine o me voy al auditorio de música, y a las 10 o así, 10 y media, leo otro poquito y me duermo. El viernes me reencuentro con mi mujer, a la que durante el resto de la semana apenas veo, y entonces suele ser muy emocionante para nosotros porque estreno novia todos los viernes. Las de ayer, intervalos nubosos en el norte y en el sistema central. En el resto de España, temperaturas frescas, excepto en Canarias. Esto, más noticias a las 7 de la mañana, a las 5 en Canarias, en el programa 11 horas. Cadenas de servicios informativos. Yo cuando me coloco ante el micrófono lo que más me importa es recordar que me están oyendo. Eso es lo que más me importa, que no se me olvide que me están oyendo. Y después lo que más me asusta es saber que hay muchas cosas que no conozco con el suficiente detalle para estar a la altura de gente que me va a querer. Y después lo que me interesa es ser sincero. Durante algunos años de mi vida yo tenía una teoría de cómo debía ser mi trabajo y procuraba que se pareciera mi trabajo a la teoría que yo tenía de cómo tenía que ser mi trabajo. Yo creía que mi trabajo me obligaba a ser ecuánime, templado, sereno, y procuraba ser ecuánime, templado y sereno. No es que ahora no crea que esa es teóricamente mi obligación, pero he decidido relajarme respecto al molde al que tengo que dar. He decidido ser sincero. Sí, porque me dio una entrevista muy a las 11 de la mañana y no puedo ir. Voy a darte Yo me siento muy responsabilizado por la influencia que tengo ante una persona que me oiga una. Es que no me hace falta que haya 100 millones. Si yo pienso que hay una persona en Segovia, que me oye y me cree, eso ya colma toda mi intensidad de responsabilidad. Yo no puedo tener más responsabilidad porque me oigan 100 millones. Ante la conciencia de que una persona me oye, cuando yo me pongo por la mañana a pensar y digo, esta persona ahora pone la radio, me va a oír y me cree a mí. Eso colma toda mi intensidad de responsabilidad. No puedo tener más, aunque haya 100 millones de personas.
Y como así he vivido siempre, que tenga más influencia o menos influencia no es un asunto que modifique mi posición. Yo tiemblo cuando sé que tengo que contar una cosa que no entiendo bien, porque hay una persona en Segovia que está esperando a que yo le diga lo que pasa. Eso es muy importante. Recordar que te están oyendo es determinante, ¿eh? Saber que te están oyendo, eso es determinante. Este hijo de Andalucía nació en San Sebastián en 1945. Era el mayor de 9 hermanos. Era responsable. Bueno, todo hermano mayor es responsable profesional. Con mis padres todo el día trabajando y además mi madre siempre trabajando y embarazada, con una montaña de críos en casa, pues yo era mayor desde pequeñito. Y desde pequeñito era responsable, desde pequeñito era una especie de colaborador de mis padres. Y desde pequeñito era pues acarreador de hermanos pequeños a la calle, a pasear. Dile a esos niños que se callen. Que salía corriendo a la calle. Le reñía, les pegaba. Mis padres no nos pegaban, pero yo sí les pegaba. Entonces, ¿cómo era? Sobre todo responsable. Y eso ha marcado mucho en mi vida. Casi la casa tenía dos lugares, una casa muy grande, ¿no? Una parte era más religiosa, más silenciosa, casi apenas se pasaba por allí. Y la otra parte de la casa era como una colmena, ¿no? Y entonces lleno de comidas, de gente que corría, que pasaba. Y todos yo creo que de vez en cuando nos retirábamos al fondo, ¿no? A ese monasterio singular de la casa para cultivarnos un poco. Pero una casa estupenda, estupenda. Vivíamos 17 personas fijos siempre. Las perolas crecían, pero nunca sobraba. En mi casa había dos líneas de relación para mí a medida que va pasando el tiempo, lo he visto. Una, mi padre, desde luego. Y otra, la particularidad de una casa que no era una casa convencional. Porque en nuestra casa vivíamos 9 hermanos, mis padres 11, pero nunca estábamos solo los 11. Estaban además mis abuelos y mi bisabuela. Cuando mis padres se fueron haciendo mayores y sus padres mucho más, vinieron a vivir a nuestra casa, mis abuelos y mi bisabuela. Y además vivían también en nuestra casa grandes temporadas unos tíos con una prima que tenía unos problemas políticos de otro tipo y tal. Mi casa no era una familia, era una especie de lugar de recepción, consulado, embajada de nuestra familia, en la que había todas las variedades. Y luego mi padre porque era un hombre en cierto sentido misterioso. Mi padre era un hombre que a mí me llamaba la atención. No le pegaba nada al ser, pues tenía una carnicería y no le pegaba nada de una carnicería. Siempre tuve la impresión de que mi padre tenía un secreto, tenía mucho alma de poeta, le gustaba muchísimo la música. Lo que nació entre él y yo sobre todo fue la música. Entre él y yo, que era su hijo mayor, se creó una complicidad que él no tuvo con mis hermanos. Mis hermanos no recuerdan al padre que yo recuerdo. También él ha tenido una relación distinta con los padres, porque cuando él nació pues tenía esa proximidad, y seguro que hasta ha ido al cine con ellos, o a pasear, o a comer. Y para nosotros Iñaki era la relación eso con el más allá que eran por nuestros padres. Mi padre se murió de decepción por la vida. Y yo le conocí cuando tenía ilusión por la vida. El cariño y el trabajo eran religión en esa casa, ¿no? Y esta idea de hacer las cosas bien. Lo importante no es qué hacía cada uno, sino que lo hiciera lo mejor que pudiera. Y eso fue muy contagioso. Yo creo que Iñaki tiene una relación consigo misma muy cuidada, exactamente porque ha vivido en un contexto muy general, ¿no? Yo oía la radio era muy maravillosa. Y cuando iba camino del colegio pasaba por un sitio que ponía Radio San Sebastián. Entonces, claro, yo no sabía que con el tiempo yo sería director de esa emisora y que era una escalera como la de cualquier otro sitio que llegaba a una puerta que se abría y se entraba. Pero abajo ponía Radio San Sebastián. Y eso, pues como un niño que ahora pasara por un sitio que pues, era Disneylandia. O sea, eso era todos los días, camino del colegio, un sitio. Yo quería vivir allí, porque la radio era una cosa que yo oía en mi casa y que me permitía viajar por todo el mundo, y aquello, que era tan etéreo, se concretaba a 100 metros de mi casa en un sitio donde ponía Radio San Sebastián. Bueno, pues esa cosa abstracta y concreta fueron marcando mi infancia y mi vida entera, porque luego resulta que yo he vivido toda mi vida en la radio. La fascinación por ese mundo que se resumía en un rótulo le llevó a estudiar periodismo y filosofía.
cuando yo estaba estudiando, entonces la radio no podía emitir información, solo la emitía Radio Nacional de España. Entonces yo estudiaba periodismo y me decían, ¿y tú para qué quieres estudiar periodismo si en la radio no se puede hacer información? Pues es como si que si quisieras dedicarte al circo y estudiaras periodismo. No se entendía, porque la radio se asociaba con un mundo muy mágico, de las grandes novelas, de los concursos, un lugar muy así, de los caras al público, actuaciones musicales, programas de humor. Yo decía, es que llegará un día en que España será como Francia y la radio de España será como la radio de Francia. La cita imprevista con los momentos cruciales de la historia le esperaba también en París, donde llegó para ampliar estudios en el año 68, precisamente. Bueno, me fui a París y me casé porque no se podía uno ir a París sin no casarse. Yo tenía novia y así como ahora me hubiera ido con mi novia, entonces como me iba a ir a París y se iba a venir conmigo mi novia, pues nos casamos. No se nos pasó por la cabeza otra cosa. No hubiéramos tenido ninguna necesidad de casarnos, pero no estaba previsto. Y efectivamente, estando allí en París, pues mira, me da casi vergüenza decirlo, porque resulta que nosotros vivimos en París en aquel momento. Allí quedó embarazada Maite, que mi chica, y mi hijo el mayor pues nació entonces. Pero como después que ha pasado el tiempo, toda la gente de mi edad que he conocido después me jura que estaba viviendo en París, ya me da vergüenza decirlo. Vivir aquella experiencia, pues yo siempre la asocio a Maite, ¿no? Que luego pues murió y entonces la veo tan guapa, tan bonita, tan preciosa, embarazada en París, en aquella situación tan extraordinaria, que parecía una alucinación allí en el Odeón en fin, es un recuerdo muy, muy grande. Y siempre que le veo a mi hijo el mayor, le veo a su madre en París, ¿no? A la vuelta de París, y tras un breve paso por Radio Popular, Iñaki Gabilondo es nombrado director de la radio de su infancia, Radio San Sebastián. Sí, fue una experiencia extraordinaria, maravillosa. Viví con una gran ilusión y una gran intensidad en mi ciudad y fueron pasando así los tiempos en los que parecía que estaba dibujada mi vida. Me casé con una chica estupenda, tenía unos niños preciosos, era director de la radio de mi ciudad, de mi radio San Sebastián. Parecía que todo había sido dibujado por alguien que quisiera convertir mis sueños en realidad. Y eso es lo que muchas veces ocurre, que cuando parece que todo está dibujado de pronto cae un rayo, ¿no? Manuel Alonso Vicedo había muerto en un accidente de coche con 3 compañeros en Sevilla. Nos quedamos completamente consternados, sin que yo en ese momento pudiera imaginar lo que eso significaba, además del disgusto extraordinario a todos los efectos, que convertía mi próximo viaje a Sevilla para ir a la toma de posesión de la dirección por parte de Manolo Vicedo, pues en un encargo que me dio la cadena SER para decirme, vosotros dos seréis un poco los jóvenes de la nueva generación. Radio Sevilla ha quedado así, descabezado, tienes que irte tú a hacer cargo de la emisora. Iñaki Gabilondo llegó a Sevilla en 1972. Desde aquí vivió la muerte del dictador y los tiempos de profundos cambios que llevarían al estado de las autonomías. Desde su tribuna en Radio Sevilla, Iñaki Gabilondo contribuyó activamente a las reivindicaciones autonómicas de Andalucía. Pero sobre todo yo lo recuerdo como una voz en la calle, como una voz sonando en la radio de los bares, como una presencia tremenda impactando en la ciudad, en un artículo editorial que él escribía y leía a las 13 o a las 13:30 día tras día. Un artículo informado, audaz, independiente, en el que, hombre, yo creo que transformó un poco a la ciudad. Pues allí contaba cosas como, pues por ejemplo, como que todos son iguales ante la ley, ¿no? O que montar un sindicato no es un delito, ¿no? O que el urbanismo es una ciencia muy avanzada y que la calle Asunción y el urbanismo de los Remedios, del que nos sentíamos tan absolutamente orgullosos, pues era manifiestamente mejorable y tantas cosas, ¿no? Yo llegué y me encontré con una tierra en la que todo era aparentemente muy divertido, muy feliz. El tópico que acompañaba a la ciudad, desde que antes de que yo llegara lo asociaba, Andalucía, Sevilla, ¡oh, la alegría!, tal y cual. Yo decía, bueno, vamos a ver, menos lobos, que aquí debajo siempre hay más cosas. Entonces yo me dediqué a pasear por
barrios y por los pueblos, hablé con muchísima gente y me di cuenta de lo que luego tantas veces ha dicho Antonio Gala. Yo, más que esa aparente frivolidad, yo vi una gran sabiduría y un gran desdén. Yo vi sobre todo cansancio, escepticismo, un gran desdén, como gente que hubiera visto mucho, y la sabiduría que me sorprendía en la gente común, que a lo mejor no sabían muchas cosas, pero que tenían una profundidad así histórica que a mí me llamó mucho la atención. La injusticia, las injusticias históricas que convertían a esta tierra en tierra de inmigrantes en vez de en tierra de inmigrantes. Me produjo el espectáculo de la Vega de Carmona, y que de allí se fuera la gente para vivir, me dieron ganas de coger una escopeta, sinceramente, ¿no? Son las 11:05 de la mañana y abrimos una nueva hora en Hoy por Hoy. En esta hora escucharemos a Lola Carretero. Entonces yo tuve la impresión de que mi trabajo aquí tenía que tener un sentido, que tenía que tener un sentido social. Por otra parte, era como yo entendía la vida y como entendía mi trabajo. Ya también en San Sebastián consideraba así. Decía, yo no puedo hacer una radio bonita, divertida, tal. Ya sé que ahora no va a ser fácil, pero yo aquí solo puedo legitimar mi trabajo si hago que mi trabajo se convierta en un trabajo un poco agitador. Esa es la palabra, o sea, un poco agitador. Y creo que con la movilización de unas cuantas personas en la radio, etcétera, yo creo que nos convertimos en un elemento agitador, pero en el mejor sentido de la palabra. E inmediatamente empezamos a ver cómo nos encontrábamos con los afines, y había afines en el mundo de la cultura, de la política, de la sociedad, de la calle, y fue estupendo irnos encontrando todos. Y a mí me pareció que era un señor que, bueno, muy serio, sería director, lo que fuera, pero a mí lo que me pareció es que estaba, vamos, de 10. Entonces, cada registro fue a su vez bombardeado, ¿no? Que hay una bomba atómica en cada uno de los planos de mi vida. Pero en fin, sobre todo lo recuerdo así. Dice a Ignacio Gabilondo que durante sus 3 años de director de Radio Sevilla dijo verdades necesarias y no aprendió a callarse. Fiel a esa constante de su vida, Gabilondo llegó al puesto de jefe de informativos de Televisión Española poco antes de otro momento crítico en la historia reciente de España, el 23F. Solo había una televisión, que era Televisión Española. Yo era el director de los servicios informativos. Le pegaron un tiro al Papa, le no sé qué tal, se fue el rey a Guernica, hubo un golpe de estado de Tejero, toda la vez, ¿no? Pues ¿qué fue aquello? Otra alucinación. Si en el fondo yo he tenido siempre la impresión de que estaba viviendo cosas muy alucinantes que luego tenía que encajar en mi vida de realidad a base de pellizcarme. Todo lo que yo recuerdo de aquellos días me parecen sueños. Yo siempre he dicho que a los seres humanos la vida nos ofrece normalmente, nos plantea desafíos menores. Y hay momentos en que tú notas que te están planteando un desafío mayor. Cuando notas que te están planteando un desafío mayor es cuando te la juegas, ¿sabes? Cuando tienes que ser honesto contigo mismo, cuando ya no te puedes ahí traicionar, ¿no? Todo lo que ya la historia ha reconocido, aquel 23F, me tocó a mí vivirlo en Televisión Española y debutando en la televisión. Porque yo aquel día me coloqué por primera vez en mi vida ante una cámara de televisión para decir a la gente, señoras y señores, que no me conocían a mí de nada, hemos sido invadidos y ocupados por el ejército y se acaban de marchar después de 3 horas. Cuando yo recuerdo que de las televisiones de todo el mundo nos pidieron las imágenes de aquel día y las servíamos, y luego veíamos en los telediarios alemanes, ingleses, suecos, finlandeses, las imágenes del asalto, yo sentía vergüenza. Pero donde Gabilondo se consagró definitivamente fue en Radio Madrid. Su programa actual, Hoy por Hoy, lleva años siendo líder de audiencia en la radio matutina española. Yo lo que sí recuerdo es que entonces ya empezó una aventura personal, en la que a partir de ahora yo triunfo si triunfo y yo fracaso si fracaso. A mí no me fracasa nadie, ni me triunfa nadie. Un tiempo en el que estoy ahora metido y no sé por cuánto tiempo. Michael, tengo aquí la persona más indicada para hablar de... Nunca me he plantado el éxito, yo en mi vida me he plantado el éxito, ni me he plantado tampoco el mes que viene, el año que viene, nunca me... Tal vez porque trabajas en una actividad diaria, tan diaria, vives tan atrapado en el día que andar haciendo pronósticos. Fíjate, cuando los viernes, nosotros al acabar el programa tenemos una reunión para intuir un poco cómo va el día siguiente. Y casi siempre nos parece que el día siguiente está lejísimos. Cuando es viernes y el día siguiente es el próximo lunes y nos ponemos a pensar,
para el programa de lunes, yo tengo la impresión de que es completamente ridículo, que se burla de nosotros el día diciendo, pero ¿qué estáis pensando vosotros del lunes si es todavía viernes? Pues fíjate, respecto al futuro, yo nunca me he planteado nada del futuro, nada. Mira Silvia, vení, fíjate. Yo vengo todos los días aquí a ver amanecer, fíjate, en invierno abrigado, claro. Yo creo que es un encuentro de gente inteligente y de gente muy preparada y de gente que aporta cosas. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, señoras y señores. Es martes, día 15 de junio. Habrá también hoy tormentas, pero no serán tan fuertes como ayer, ¿verdad, Florencia y Rey? Buenos días. Buenos días, así es. Aparecerán prácticamente en las mismas comunidades. Nosotros hacemos más bien una reunión de gente interesante en torno al día, que se acerca con respeto y con bastantes reservas sobre sí mismo a la gente. Un equipo que sabe dudar, creo yo. Que sabe lo que sabe y que sabe lo que no sabe también. Pero sobre todo es un equipo muy cualificado, ¿no? Muy cualificado. O lo hace difícil porque exige muchísimo y fácil porque te estimula continuamente y aprendes mucho sin que él crea que está enseñando nada, pero tiene una forma de hacer que hace que no te permitas lo más vago de ti o lo más fácil de ti, y hace que él se exige cada día como si empezara la carrera y lo exige a los que lo rodean. Yo lo que voy a hacer va a ser a lo mejor proponerle a los comentaristas que hablen a las 8:30 sobre todo de España y luego a las 9 para hablar de Europa, que nos hagan un poco lo que van a hacer a las 8, los aspectos más interna, ¿no? Prensa, porque la prensa lo habrá hecho ya Carlos Erruri, lectura interna, un poco sí, la lectura interna, cómo están los problemas para Berlusconi, para Schroeder, para tal, ¿vale? Y dile a Carmen Vela que levante un poquito más el tono de voz, que sale... No, breve, no, bien, pero es que sale en un tono... Sí, claro, Begoña entra con mucha fuerza. Todos entran así, ella entra hablándoselo al ombligo, que es algo más arriba. Es un gran creador de equipos, eso es otro aspecto. Luego tiene una vertiente de creador de equipo, de organizador de equipo. Tiene olfato para ver los profesionales que funcionan. Tiene olfato para los temas. En el momento en el que estamos, sin embargo, nos aguarda desde el jueves de nuevo la Europa jeroglífica, la Europa de los grandes líos, de los repartos de poder difíciles de ser entendidos por todos nosotros. Nos están haciendo un piso sin contar con nosotros, pero tal vez sea imposible hacerlo de otra manera, al menos por el momento, a no ser que se tomen decisiones como las que propone Prodi, más poder para el Parlamento. Mientras el Parlamento tenga el poder que ahora tiene, difícilmente podremos ir más lejos, ¿no? Y yo creo que está donde está porque es excepcionalmente bueno, porque no sabe mover ningún hilo para llegar a ningún sitio. Ha llegado, pues como yo digo, pues a pesar de él, porque ha habido otros que han visto cosas que él no utiliza, pero es una persona muy especial, yo creo que muy rara en esta profesión. Yo he tenido siempre una especie de misterioso vínculo con esta tierra, como si supiéramos que nos estábamos a punto de encontrar. Y muchas veces lo digo, cuando yo vengo aquí, yo me alegro de venir aquí y noto que la ciudad se alegra de verme. O sea, yo llego, veo al cielo y digo, ¿cómo me alegro de verte? Y noto que me dice, ¿cómo nos alegramos nosotros de verte a ti? Es un misterio para mí. Y como si fuera así, me han pasado todas las cosas que le pueden pasar a un ser humano aquí. Las mejores y las peores. Los mejores momentos de mi vida, los peores momentos de mi vida. La mejor gente que he conocido es de aquí. La peor gente que he conocido es de aquí. Las alegrías más grandes las he vivido aquí. Los dramas más grandes los he vivido aquí. Todo lo que puede tener que ver con el amor, con la vida, con la muerte, con la amistad, lo he vivido aquí en su máxima intensidad. Y como yo he sentido aquí todas estas cosas, y en fin, algunos lo saben muy bien, pues cuando a mí me dieron la medalla de Andalucía, pues
pues fue una especie de noche de bodas a las 12 del mediodía. Hola, soy Mar Flores y por mi profesión sé muy bien lo que significa tener unos dientes muy blancos. Por eso te recomiendo que utilices el kit blanqueador. ¿Cómo ve al país? Pues complejo, desconcertante, inetiquetable, inencajable. Un montón de gente, 40 y tantos millones, cada uno. Completamente contradictorio, cada uno. Porque, como te digo, en España hay millones de propietarios de pisos, millones de propietarios de segundas residencias, millones de propietarios de coches, millones de gente que se va de vacaciones, millones de gente que no tiene para comer, millones de gente que tiene para comer, y cada uno de estos es todo mezclado, es que es un follón. A mí eso me encanta. Es una sociedad de gente libre, desconcertante, inetiquetable, a la que le tienes que tener muchísimo respeto porque se burla de ti. Me encanta.